Maestro Hongzhi. La sutileza del Zen. Si quieres comprender la sutileza del Zen, debes clarificar tu mente y sumergir tu espíritu en el ejercicio silencioso de la mirada interna. Cuando puedas contemplar cara a cara la fuente de la realidad sin perturbarte, se te aparecerá tan diáfana y resplandeciente como la luna que disipa las tinieblas de la noche, tan limpia y cristalina como el agua de los manantiales de otoño. La búsqueda de uno mismo. La mente original es independiente de los objetos. La realidad está más allá de toda explicación. Por ello dijo un maestro: nuestra escuela carece de máximas y no tiene doctrina alguna que enseñar. Se trata tan solo de que las personas se conozcan a sí mismas. Solo entonces podrán hablar de la mente original. La mente Zen. Sacude ya el polvo y la suciedad de tus pensamientos. Cuando lo hayas hecho, tu mente quedará abierta, radiante, sin frontera alguna, y desaparecerán el centro y la periferia. Será una totalidad perfecta y resplandeciente que alumbrará todo el universo, abarcando el pasado, el presente y el futuro. El estado de la realidad verdadera es innato y no procede del exterior. Quien lo haya experimentado puede aventurarse en todo tipo de situaciones y afrontarlas de un modo plenamente espontáneo y eficaz. El Zen de todos. Desde la época del Buda y los patriarcas, jamás ha habido la menor diferencia entre los monjes y los laicos. Cualquiera que tenga una experiencia personal directa de la comprensión verdadera pertenece a la escuela de la mente iluminada y ha logrado penetrar en la misma fuente de la religión. La experiencia Zen. Cuando seas capaz de permanecer espontáneamente atento, vacío y lúcido, gozarás de una conciencia panorámica que no precisa esfuerzo alguno para percibir, y de un discernimiento carente del lastre del pensamiento condicionado. Entonces, estarás más allá del ser y del no ser, y trascenderás todo sentimiento concebible. Nadie puede proporcionarte este estado. Solo puedes acceder a él por medio de la experiencia directa. La vida y la acción en el Zen. La vida cotidiana de quienes dominan el Zen es tan positiva y espontánea como las nubes cargadas de lluvia, como el reflejo de la luna en el arroyo, como la orquídea en el páramo, como la juventud en los seres humanos. Quienes dominan el Zen actúan sin premeditación alguna y, sin embargo, sus respuestas son totalmente adecuadas. Debes retomar al origen, adentrarte en el reino de la verdadera paz, zambullirte en el dominio de la pureza y recorrer completamente solo el sendero que conduce más allá de los Budas. Solo entonces podrás abarcar el centro y los extremos, alcanzar lo más profundo y lo más elevado, matar y dar la vida, contraerte y expandirte libremente. El otoño y la primavera. Cuando completes la práctica del Zen, desaparecerán el centro y los extremos, las aristas y los ángulos. El Zen es rotundo y no hay en él fricción de ningún tipo. Para que la serena luna del otoño disipe las tinieblas de la noche y el florido brocado de las nubes tiña el firmamento de primavera, debes permanecer vacío, abierto e impoluto. La luz de la mente.
Cuando los sentidos dejen de deslumbrarte, contemplarás la luz de la mente por doquier. Cuando emprendas el camino de los pájaros, nada te detendrá, y cada paso que des será una oportunidad para trascender. Entonces tu conciencia permanecerá abierta, carecerá de límites, y será capaz de responder al mundo con claridad. El conocimiento espontáneo. Todos los fenómenos brotan de la mente. Cuando la mente permanece en reposo, se disipan todas las apariencias. ¿Quién es entonces el otro? ¿Y quién el yo? En ese momento, desaparecerán las diferencias, cesarán las distinciones y se desvanecerán todos los pensamientos. En ese mismo instante, te hallarás en el estado que precede al nacimiento y es posterior a la muerte, y tu mente se transformará en un foco luminoso, esférico, sin localización, resistencia ni impureza de ningún tipo. El conocimiento espontáneo consiste en ese estado de auténtica comprensión original que no procede del exterior y en el que no es posible la confusión. El dominio del Zen. En las acciones y las respuestas de quienes dominan el Zen hay tan poco egoísmo y premeditación como en el fluir de las nubes o en el reflejo de la luna llena. Nada puede detenerlos. Se mantienen lúcidos y permanecen a una distancia que les permite afrontar todas las situaciones sin involucrarse ni verse afectados por ellas. Lejos del bullicio. Cuando comprendas plenamente la vacuidad de los fenómenos, serás independiente de todos los estados mentales y trascenderás todas las situaciones. Entonces, la luz original resplandecerá por doquier y todo se convertirá en Zen. Permanece vacío y sé consciente en cualquier situación sin albergar ninguna actitud subjetiva. Entonces cesará el movimiento de la mente, dejarás de depender de las apariencias y todo será claro y armónico como el soplo de la brisa entre los pinos o el reflejo de la luna en el estanque. Cuando permanezcas abierto y flexible internamente mientras actúas serenamente en el exterior, habrás alcanzado la esencia de tu ser. Entonces te mantendrás naturalmente alejado de todo bullicio y serás como la primavera que abre todas las flores, como el espejo que refleja todas las imágenes. La normalidad. Cuando veas el sol durante el día y la luna durante la noche, habrás superado todos los engaños. Esa es la conducta normal de un practicante uniforme y coherente. Para alcanzar ese estado, debes poner fin a la trampa sutil que aprisiona tu mente. La conciencia iluminada. No existe la menor diferencia entre la iluminación de los Budas y la de los maestros Zen. Todos ellos alcanzaron un estado de cesación en el que pasado, presente y futuro se desvanecen, en el que todos los impulsos se extinguen y desaparecen todos los objetos. En ese estado, la conciencia iluminada resplandece, espontánea, alumbrando la raíz original. Cambio de piel. Los sabios no pueden transmitir la experiencia denominada cambio de piel, una experiencia que trasciende la conciencia subjetiva y pone fin a todas las maquinaciones mentales. Este estado solo puede alcanzarse mediante la profunda experiencia interna de la iluminación espontánea. Solo la luz primordial disipa la confusión, y la iluminación auténtica refleja el infinito trascendiendo
cualquier opinión subjetiva sobre lo que es y lo que no es. Maestro Jing An. La mente zen. La mente de los adeptos zen permanece tan tensa como la cuerda de un arco y se alza como una espada dispuesta a cortar la confusión donde quiera que aparezca. Es indiferente a la posición y la riqueza, a la fama y la excentricidad, a los deseos mundanos y los diversos altibajos de esta vida, y no puede ser atrapada por la reputación, el lucro, los juicios sobre lo correcto o lo incorrecto y los demás estados del ser. Libertad. Cuando todo lo trasciendas, nada podrá retenerte ni nadie podrá atraparte. El zen destructivo. Hay personas que alcanzan una comprensión parcial, pero luego se aferran a ella. Sin embargo, de ese modo, es imposible liberar la percepción. Creyendo ayudar a los demás, hablan de secretos y de milagros, y pregonan a voz en grito la existencia de atajos. De ese modo, no obstante, lo único que hacen es destruir el zen. Hay otros que cultivan deliberadamente la inmovilidad hasta que su cuerpo y su mente alcanzan cierta tranquilidad. Luego, se aferran fanáticamente a ese estado de aislamiento y, cuando oyen hablar sobre cosas provechosas, se irritan y afirman que en el zen no hay nada que explicar. Según un antiguo maestro zen, esta es la más miserable de todas las enfermedades. Una enfermedad en la que parece alcanzarse algo, pero en la que, en realidad, se carece de toda lucidez. También hay otros que se obsesionan con la vacuidad y niegan la existencia de los budas, los maestros y los sabios. Lo rechazan absolutamente todo, y hacen lo primero que se les ocurre con el pretexto de que practican el zen sin obstáculos. A este respecto, decía un antiguo maestro: tener una percepción profunda de la vacuidad y negar, al mismo tiempo, la relación existente entre causa y efecto nos hace tan huraños e insociables que inexorablemente terminamos abocados al desastre. Hay quienes se niegan a escuchar a los demás y se mantienen en un estado de abstraído silencio. Devoran la comida de la comunidad y luego se sientan como cadáveres a esperar la iluminación. Esa clase de personas se apiñan en las montañas y los valles lejanos como las pellas de barro en una choza destartalada y, aunque se consideren grandes sabios, no son más que ladrones de las ofrendas de los devotos. Los verdaderos adeptos no utilizan estos procedimientos, y su discernimiento independiente trasciende todo zen, religioso o sectario. El primer paso. Para conocerte debes observarte a ti mismo. En un viaje de 1000 millas, el primer paso es el más importante. Recuerda estas dos cosas y comprenderás el significado sublime de los cientos de miles de enseñanzas. La sutileza del zen. En el zen, tus ojos deben mirar hacia el sudeste mientras tu atención se dirige hacia el noroeste. El zen no puede ser alcanzado mediante la distracción ni entenderse con la atención. Las palabras no pueden contenerlo, y el silencio no puede abarcarlo. Nada que asir. En el zen no hay nada a lo que aferrarse. Quienes no lo comprenden así son víctimas de su propia ambición. Si quieres entender el zen fácilmente, debes dejar a un lado tu mente donde quiera que te halles durante las 24 horas del día. Solo entonces podrás fundirte espontáneamente con la vía. Cuando seas uno con la vía, desaparecerán todos los límites internos, externos
e intermedios, y experimentarás una vacuidad desapasionada e independiente. Esto es lo que un viejo sabio denominó la mente que no toca las cosas, los pasos que no dejan huella. El Zen original. A la gente impulsiva e insensible le resulta difícil mantener la práctica. Es por ello por lo que, originalmente, el Zen estaba reservado a personas excepcionales. Las palabras y acciones de los adeptos de antaño eran excepcionales, y jamás aspiraron a sumirse en la inactividad como si en eso consistiera el Zen definitivo. La comprensión del Zen. No debemos forjarnos ninguna idea preconcebida sobre el Zen, pero tampoco debemos pensar que es incomprensible. Es como aprender el arte de la arquería. Cuando cesan los pensamientos y olvidas los sentimientos, entonces aciertas en el blanco. En ese momento, además, penetras espontáneamente en la diana. La práctica del Zen. El Zen no puede alcanzarse mediante lecturas, discusiones o debates. Solo quienes están dotados de una gran capacidad perceptiva podrán entenderlo. Por esa razón, los antiguos adeptos no perdían ni un momento y, aunque visitaran a numerosos maestros para confirmar la realidad de sus experiencias, jamás abandonaban la verdadera práctica ni se dejaban atrapar por las ilusiones mundanas. De este modo alcanzaban una serenidad madura de un modo totalmente natural. Procede del mismo modo, y en algún momento la luminosidad de tu mente disipará la confusión y podrás contemplar tu verdadera identidad. Entonces comprenderás el origen de las pasiones e ilusiones mundanas, del mundo material, de la forma y la vacuidad, de la claridad y la oscuridad, del principio y la esencia, del misterio y de todas las maravillas. Cuando alcances esta comprensión, no habrá nada mundano ni supramundano que pueda atraparte. El Zen falso y el Zen verdadero. Hay dos tipos de discípulos incapaces de avanzar. Uno de ellos está compuesto por los que, al comienzo de su búsqueda, cayeron en manos de falsos maestros y, emponzoñados por su veneno, creen haber culminado la práctica del Zen. El otro lo constituyen aquellos que ingresan en una comunidad y se denominan a sí mismos adeptos Zen, aunque, en realidad, adolecen de la más mínima experiencia. Hacen suyo todo lo que escuchan y se afanan en ser reconocidos, creyendo que el Zen no es más que eso. Mientras no reconozcan su error y se despojen de él, ambos tipos de discípulos estarán fatalmente enfermos. Pero, ¿a qué deben renunciar quienes se hayan sumidos en tan penosa condición? Deben abandonar el lastre del yo y los otros, las ideas de pérdida y ganancia, de lo correcto y lo incorrecto, del Buda y el budismo, de los secretos y los milagros. Cuando te desprendas de ese peso, tu cuerpo y tu mente, purificados interna y externamente, se sentirán ligeros y en paz. Entonces, se disiparán definitivamente las brumas que embargan tu corazón. Un solo vislumbre de comprensión basta para alcanzar la libertad. A partir de ese momento estarás en condiciones de acometer la verdadera práctica. Si te aferras a la comprensión lograda y la consideras como algo definitivo, seguirás encadenado. No es así como actúan los adeptos verdaderos que están más allá de toda convención. Fiebre y temblores. Si quieres trascender la rueda del nacimiento y la muerte, debes renunciar a tus tesoros más preciados hasta desnudar y purificar completamente los sentidos. Cuando alcances la sabiduría, cesará el giro interminable de la rueda del nacimiento y la muerte. Pero si no practicas,
crees que el conocimiento intelectual puede proporcionarte la realización y te limitas a acumular datos. El viento del conocimiento intelectual termina congestionando tu nariz, embotando tu cabeza y llenándote de fiebre y de temblores. La lámpara solitaria. Para aprender Zen, hazlo a la luz del candil solitario que alumbra en un funeral. No te limites pensando que en un determinado momento llegarás a alcanzar el Zen. El Zen imitado. Hay personas que se equivocan porque no entienden los métodos utilizados por el Zen. Unos piensan que el muro de piedra es lo más importante. Otros consideran que el silencio es el principio fundamental. Otros, en cambio, creen que la actividad literaria es superflua. El Zen vivo. El Zen vivo es el atajo más directo para alcanzar la iluminación sin efectuar esfuerzo alguno donde quiera que te encuentres. Si te impacientas y crees que existe algún secreto especial, tratarás de representártelo mentalmente de una manera totalmente subjetiva, y las maquinaciones del intelecto y la emoción te arrastran hacia experiencias que tienen un comienzo y, por tanto, también tienen un final. Si te aferras a una doctrina, a una ley, a un principio o a un estilo de vida creados como si fueran algo definitivo, cometerás un grave error, porque todo lo creado tiene un final y es, por consiguiente, provisional. Por ello se dice: no hables de la realidad absoluta con la mente puesta en lo que ha sido creado y es, por tanto, transitorio. Las opiniones personales. Muchos zenistas creen que no existe nada superior a sus propias opiniones personales y las consideran verdades irrefutables, pero se encuentran totalmente perdidos en cuanto se les somete a un auténtico examen zen. Esto les sucede porque jamás se han topado con un verdadero maestro, y su comprensión, por tanto, resulta muy inmadura, y porque su temor a ser perturbados los hace atrincherarse en la madriguera de la pérdida y la ganancia. Hay quienes consideran que sus opiniones son totalmente correctas, y cuando encuentran a un maestro que les demuestra lo contrario, creen que se trata de una estratagema deliberada para atraparlos y hacerles engrosar las filas de sus seguidores. De este modo, estos zenistas temerosos impiden su propio progreso desde el mismo instante en que aprenden a sentarse. Esta es una enfermedad fatal e incurable que todos los practicantes deberían tratar de evitar. El Zen de la esencia. Cuando la esencia de la visión lo abarque todo, lo mismo sucederá con la esencia de la audición. Cuando te adentres en las 10 direcciones, desaparecerán todas las diferencias entre el interior y el exterior. Por ello se dice: sin esfuerzo, en ninguna circunstancia. Real tanto en la actividad como en la quietud. Así es la acción que se corresponde a la verdadera sabiduría. La grandeza. Los antiguos maestros no tenían el menor interés en la fama. Solo eso les permitió alcanzar la maestría sobre la vida y la muerte. Después, la grandeza viene sola. El menor indicio de impaciencia en tu intento de dominar el Zen malgastará tu energía y frenará tu progreso. La búsqueda de aprobación. En la actualidad, cuando los practicantes se encuentran con un verdadero maestro, no le piden consejo. Lo único que les preocupa es escuchar que han alcanzado cierta comprensión. Les agrada el reconocimiento, pero ignoran los problemas que genera esa actitud. La práctica de antaño. Los maestros de la antigüedad fueron personas que se caracterizaron básicamente por su flexibilidad. Bastaba su sola presencia para que los cielos se derramaran sobre la tierra. ¿Cómo podían actuar así? Porque su mente escapaba a todo sectarismo.
porque trascendían los parámetros convencionales, porque su objetivo final era el correcto, y porque no se habían dejado engañar por falsos maestros, los charlatanes y los embaucadores. No se asociaban al azar con cualquiera que se aferraba a nada efímero. Para ellos, lo más importante era la vida y la muerte, a pesar de que no creían que, en realidad, hubiera algo que naciera o que muriese realmente. Así se comportaban nuestros antepasados. Es esencial que comprendamos esto claramente y evidenciemos esta comprensión de todas las circunstancias de nuestra vida. Después de eso podemos someternos a un riguroso tratamiento zen, a menos que todavía nos sintamos perdidos cuando nos veamos implicados en procesos de cambio y desarrollo. Es innecesario añadir que, si uno permanece en un estado en el que la mente se halla medio clara y medio oscura, medio despejada y medio lluviosa, todavía no puede pasear solo por la inmensidad, aunque desee hacerlo. El Zen gradual. La iluminación está más allá de las palabras y nadie ha podido alcanzarla jamás. Un patriarca Zen dijo: el Zen carece de enseñanzas y no tiene nada que ofrecer a las personas. Otro maestro afirmó: me molesta escuchar la palabra Buda. Proceder de ese modo es como arrojar arena y piedras al cielo. Así solo se ciega a la gente. Buscar un camino vivo, sirviéndote de un bastón, o tratar de comprender el significado de un grito, es como pretender cazar ratones con la intención de recoger en su boca el marfil del elefante. Por eso los maestros de la antigüedad adoptaban cierto estado durante las 24 horas del día sin malgastar un solo instante. Debes mantener ese estado hasta llegar a un punto en el que no haya nada a lo que aferrarse ni sujetarse. Abandonándolo todo, permanece vacío, silencioso, sereno y lúcido hasta que todas las interpretaciones intelectuales, racionalizaciones, confusiones y errores del pasado dejen de irrumpir en tu mente y ya no ejerzan ningún poder sobre ella. Este es el atajo esencial que conduce directamente a la vía. Síguelo, y algún día comprenderás claramente dónde estás y hacia dónde te diriges. Una voluntad poderosa. Hablando en términos generales, el Zen requiere una voluntad poderosa e inquebrantable que te permita purificar los 6 sentidos en todo momento. De ese modo, permanecerás en el dominio puro y natural de la gran liberación, aunque te halles inmerso en las preocupaciones y placeres del mundo. Cuando alcances la calma y la estabilidad, serás como las majestuosas montañas. Dejarán de perturbarte los deseos y las circunstancias externas, y tampoco te verás atrapado por las dificultades ni por los problemas. Una voluntad poderosa es un atajo que te permite acceder a la vía. La mente sutil del Zen. Es muy sencillo contemplar la mente sutil del Zen. Basta con dar un paso atrás y permanecer en ese estado mientras comas, bebas, hables o realices cualquier actividad cotidiana. Maestro Mi An. El camino vivo. Cada uno de nosotros tiene su propio camino directo al cielo, pero mientras no nos adentramos en él, somos como borrachos incapaces de caminar en una sola dirección. Sin embargo, apenas echamos a andar, desaparece la confusión y descubrimos la dirección correcta. A partir de ese momento dejamos de depender de las indicaciones de los demás. Totalmente libre. Solo cuando permanezcas plenamente despierto y nada te atrape ni esclavice, alcanzarás la independencia necesaria para estar durante todo el día en el mundo cotidiano sin que nada llegue a afectarte. El Zen falso. Muchos discípulos tienen la desgracia de tropezar con maestros que carecen de la percepción adecuada de la verdad,
que se dedican a ofrecer explicaciones absurdas, creyendo que sus interpretaciones personales de los relatos zen son la verdad absoluta. Su única aspiración consiste en llegar a ser reconocidos como expertos en el zen. Esta es una enfermedad muy grave. Los defectos del zen. Varias pueden ser las causas por las que una persona no logra la iluminación a pesar de llevar a cabo una práctica intensiva. Quizá se hayan hecho adictos a los aforismos zen. Quizá se aferren a un tipo de meditación que los transporta a un reino de supuestas maravillas. Quizá conciban el vacío como mera ausencia de forma. Quizá solo cultivan el zen y el budismo en su propia mente. Quizá su búsqueda de la iluminación no sea más que un intento de escapar de la ilusión. Quizás, en su momento, no encontraron un maestro realmente iluminado y permanecen engañados en la trampa de la imitación. Pero los principiantes no son los únicos que padecen este tipo de problemas. También ha habido maestros que experimentaron la mente esencial, vislumbraron su naturaleza original y lograron acceder al estado original sin llegar a comprender, no obstante, la verdad completa. El camino directo del Zen. El camino directo del Zen consiste en abandonar el presente y experimentar directamente el estado anterior al nacimiento, el estado anterior a la fragmentación de la totalidad. Cuando lo consigas, serás como un dragón en el océano o un tigre en las montañas. Entonces permanecerás sereno y lúcido, tendrás la libertad de dar la vida y la muerte, y serás capaz de levantar el viento y cimbrear la hierba espontáneamente en cualquier circunstancia, sin identificarte con ninguna actividad ni entregarte tampoco a la indolencia. Esto es como cortar o teñir el hilo de una madeja. Si lo cortas o lo tiñes, cortarás y teñirás toda la madeja. Lo mires desde donde lo mires, cualquier fenómeno se convierte en una puerta abierta hacia la liberación. Cuando el budismo y el mundo devienen una misma cosa, no hay nada externo que pueda constituir un obstáculo. Maestro Xiatang. La percepción de los sabios. El Sutra de la Luz Infinita dice: los ríos, lagos, pájaros, árboles y bosques invocan al Buda, la verdad y la comunidad. Basta un instante de conciencia no discriminativa para que aflore la gran sabiduría. Esto es como verter agua en el océano o insuflar aire en un huracán. Además, ¿cómo se produce la discriminación? Buda es un término provisional que designa lo que no puede verse por más que miremos, lo que no puede oírse por más que escuchemos, lo que no tiene principio ni fin por más que lo busquemos. Buda engloba la forma y el sonido, abarca el cielo y la tierra, penetra en lo más alto y en lo más bajo. No se trata de un fenómeno externo y, por lo tanto, no existe perspectiva, persona ni pensamiento aparte de él, y se halla presente en todo lugar y en cada cosa. Buda es la fuente original de la conciencia, siempre omnipresente e inmutable a pesar de la decadencia del cuerpo. Sin embargo, tú no puedes utilizar todavía lo que siempre está presente. La budeidad es maravillosa, pero si te obsesionas con ella, la transformarás en una enfermedad. Como dice el proverbio, aunque el polvo de oro sea muy preciado, si cae en tus ojos, te cegará. Un patriarca dijo: no es mente, no es Buda, no es nada. ¿De qué se trata? Con eso está dicho todo.
Esta es la espada de diamante que corta todas las obsesiones. Otro maestro dijo: la menor confusión puede atraparte en actividades infernales. El más pequeño sentimiento puede encadenarte para siempre. Detén todos los pensamientos ordinarios y no necesitarás buscar la sabiduría, porque ésta brotará espontáneamente. Romper los hábitos. Para aprender a ser Buda, debes arrancar con decisión las semillas de los hábitos y ser consciente de causas y efectos. Trasciende los objetos materiales y abandona toda actividad discursiva. No permitas que ningún pensamiento, ya sea positivo o negativo, se adueñe de tu mente. Olvida tanto el budismo como las cosas mundanas. Suelta tu cuerpo y tu mente como si te arrojaras a un acantilado. No produzcas ningún pensamiento subjetivo sobre la vida ni sobre la muerte. Desecha toda discriminación y sé tan abierto como el espacio. No sostengas ninguna opinión. Acaba con ellas sin permitirles ninguna continuidad. Maestro Yuan Shou. La meditación suprema. Si no escuchas atentamente, acabarás confundiendo un cántaro con una campana. Seguirás acumulando error sobre error, y no dejarás de hablar sobre el Buda, los maestros Zen, la mente y la esencia. ¿En qué se diferencia esto de hacer un agujero en la carne fresca? Los auténticos adeptos abren y purifican su mente con un simple vistazo al estado anterior a toda diferenciación, al estado previo a toda concepción. En ese mismo momento, penetran en la totalidad del universo y no existe la menor diferencia entre ellos, el Buda y los antiguos patriarcas. Esta es la llamada meditación suprema, la joya que refleja todos los colores, el tesoro inagotable, la puerta de acceso a los poderes espirituales, la espada de diamante, el león majestuoso, el resplandor. Existen numerosos términos para referirse a este estado en el que no hay mundano ni supramundano en el universo que pueda suponer una oposición, una barrera o un obstáculo para ti. Los medios y la realidad. Las montañas, los ríos, la tierra, las plantas, los árboles y los bosques irradian continuamente, tanto de día como de noche, una luz hermosa y sutil, un sonido dulce y melodioso que expresa y evidencia por doquier la insuperable verdad final. Pero si olvidas dónde estás y huyes de lo que tienes ante tus ojos, serás incapaz de utilizarla. Por eso surgió el budismo con su gran diversidad de explicaciones y recursos, con sus enseñanzas provisionales y definitivas, inmediatas y graduales, parciales y completas. Todos estos métodos, sin embargo, no son más que juguetes para que los niños dejen de alborotar. Eso. Hay quienes meditan refugiándose en la silente quietud y consideran que se trata de un estado definitivo, pero estancarse en la inmovilidad no es nada definitivo. Hay quienes se sienten satisfechos por su dominio de las actividades mundanas, pero realmente no hay nada satisfactorio en ellos. Hay quienes consideran fundamental el estudio de las escrituras, pero eso no se aprende en las escrituras. Hay otros, por último, que consideran muy beneficioso practicar con maestros compañeros, pero ninguna práctica común nos permitirá alcanzar eso. Eso es un estado indestructible y carente de forma que se puede comparar a un pez chapoteando en un arroyo, que baja y remonta la corriente sin el menor esfuerzo. Cuando lo buscas en el este, se esconde en el oeste, y si lo buscas en el sur, se va hacia el norte. Puede nombrar todas las cosas, pero nadie puede darle nombre. En todo tiempo y lugar,
es el señor de las 10.000 formas y el maestro de los 10.000 fenómenos. Engañados por los maestros. El sendero que conduce más allá es 10 veces más grande que el universo. No puede ser alcanzado con la mente ni sin ella. Las palabras no pueden contenerlo, ni el silencio abarcarlo. Lo principal es que el individuo adquiera una fe sólida y pueda contemplar directamente el estado previo a toda concepción, el estado anterior a toda diferenciación. Cuando alcances la liberación, te hallarás en el camino que trasciende las alturas y las profundidades. No habrá trampa que pueda retenerte y alcanzarás la libertad para mantenerte plenamente independiente en cualquier momento, sin apego ni rechazo de ningún tipo. Si solo te fijas en las distinciones existentes entre los maestros y no ves más que las diferencias, serás una presa fácil de la ceguera de aquellos maestros que cosifican el Buda, el Tao, los misterios, las maravillas, los poderes y los estados, lo cual, de una forma u otra, terminará cosiendo tus labios, clavando tus párpados y apesadumbrando tu corazón. Del mismo modo que la harina se amasa vertiendo aceite sobre ella, quizá termines alcanzando un punto en el que te conviertas en una especie de fantasma o demonio que irradia luces, manifiesta poderes psíquicos y piensa que no tiene parangón en este mundo. Este es precisamente el significado del proverbio: nuestra comprensión era originalmente correcta, pero fue distorsionada por los maestros. La liberación. La puerta inconcebible de la gran liberación se halla en cada uno de nosotros. Esa puerta jamás ha tenido ningún defecto y siempre ha estado abierta. Pero nuestra ignorancia, las emociones conflictivas y las concepciones habituales sobre el yo y los otros, y sobre lo correcto y lo incorrecto, distorsionan nuestras facultades y enturbian nuestra capacidad de comprensión, sumergiéndonos en el océano del sufrimiento. Por ello, es por lo que los budas y los maestros zen se han ocupado de suministrar métodos provisionales, recursos temporales y medicinas ilusorias capaces de curar enfermedades ilusorias. Las diferentes enseñanzas y técnicas de los budas y los maestros zen fueron concebidas para que pudiéramos dar un paso atrás, retornar a nosotros mismos, comprender nuestra mente original, contemplar nuestra verdadera naturaleza y alcanzar, así, un estado de reposo, paz y felicidad absolutas. Los malos hábitos. Los malos hábitos se acumulan en las raíces y las ramas de tu personalidad. Si no puedes ver y actuar más allá de ellos, es inevitable que termines estancado en algún punto del camino. El zen espontáneo. En el budismo, todo es normal, y no hay en él lugar para el esfuerzo. Abrígate cuando tengas frío, y come cuando tengas hambre. Eso es todo. Lo que pienses sobre el zen no tendrá nada que ver con él. No pretendas organizarlo, porque siempre escapará a tus intentos de organización. Los recursos. Las enseñanzas budistas son remedios específicos para curar enfermedades específicas, erradicar nuestros hábitos compulsivos y superar el sentimentalismo, para poder llegar a sentirnos libres, lúcidos, desnudos, limpios y sin problemas de ningún tipo. No existe una doctrina real de la que puedas apropiarte o sobre la que puedas elucubrar. Si no confías en ti mismo, vagarás continuamente con tu equipaje a cuestas por los hogares ajenos en busca del zen, el tao, los misterios, los milagros, los budas y los maestros. Si crees que esa es la búsqueda definitiva, acabarás convirtiéndola en tu religión.
De ese modo serás como quien corre a ciegas hacia el este para tratar de alcanzar algo que se halla en el oeste. Cuanto más corras, más te alejarás, y cuanto más te apresures, más tardarás en llegar. De ese modo, lo único que conseguirás será terminar completamente extenuado. La mente zen. La mente de los verdaderos adeptos debe tener la tensión justa, como la cuerda de un arco. No te dejes avasallar por las ideas de los demás ni por las tuyas propias sobre lo correcto y lo incorrecto, lo sagrado y lo profano, lo mejor y lo peor, la decepción, la hipocresía, la adulación y la artificialidad. Si lo haces así, alcanzarás espontáneamente la esencia de la mente que no mora en nada. Esta esencia no pertenece a nada ni a nadie, no es sagrada ni profana. Esa esencia no puede ser definida como Buda, Zen, Tao, misterio, maravilla, ni cosa alguna. El menor asomo de discriminación subjetiva, de apego o rechazo, te privará de la libertad e independencia. Hará que broten innumerables cuernos en tu cabeza y te arrastrará hacia los 10.000 objetos.